Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la tierra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. No algo muy doctrinal ni tampoco muy de lo moral, aunque siempre estas cosas aparecen. Yo los invito, si se animan, y ojalá se animen, a situarnos en lo que nos transmite la palabra hoy, a situarnos, a sentirnos parte de lo que dice la palabra hoy. Acabamos de leer, primera lectura, el acontecimiento de Pentecostés, ¿no? Los discípulos reunidos, baja el Espíritu, las lenguas de fuego, un pasaje que nos es conocido. En el Evangelio acabamos de ver el mismo Evangelio del domingo de Pascua. Jesús se aparece a los discípulos que están reunidos, aparece resucitado. Y en el medio una catequesis de San Pablo referido a los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo de situarnos en el texto? En la primera lectura y en el Evangelio aparecen grupos. Hay un grupo en la primera lectura, hay un grupo en el Evangelio. Lo notable de esto es que es el mismo grupo. Son las mismas personas. Las mismas personas que aparecen en el Evangelio, que son las del domingo de Pascua, son las mismas que están en el momento que llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Están en el mismo lugar. En el mismo lugar, el lugar donde solían reunirse, dice Lucas en el libro de los Hechos. Están en el mismo lugar.
Y tercera característica, en ninguna de las dos está Jesús. En la de la Pascua aparece y en la de Pentecostés no. Están los discípulos con María. Esto es lo común. Están las dos situaciones, en el mismo lugar, no está Jesús. Lo curioso es que de un acontecimiento al otro hay 50 días. En el Evangelio, los discípulos están encerrados, tristes y con miedo. En la primera lectura, un poquito antes de lo que acabamos de leer, Jesús se va al cielo, ellos vuelven a Jerusalén y están contentos. Entonces, la pregunta es, en 50 días, ¿qué pasó para aquellos que estaban encerrados, tristes y con miedo, ahora estén contentos? Y la respuesta es, Jesús resucitó. Eso les cambió la vida. Porque Él les había prometido que iba a resucitar. Ahora, cuando se fue no volvía más, no lo iban a ver nunca más. Y sin embargo, después de la muerte ellos quedan muy angustiados, encerrados, con miedo. La cerrazón, el miedo, son sentimientos contrarios a la resurrección. A veces cuando queremos medir nuestra fe en la resurrección nos tendríamos que preguntar ¿cuánto hay de nuestra vida de cerrazón y de miedo para de ahí medir si estamos creyendo o no verdaderamente que Jesús resucitó y que está vivo? En cambio, el día de Pentecostés, después de haber Jesús subido al cielo y sabiendo que no lo iban a ver nunca más, sin embargo están contentos. La resurrección te cambia la vida. Por eso acá viene la primera pregunta y creo que es la pregunta del día. ¿Qué me pasó en la Pascua de este año? De ahí para acá. ¿Cómo he vivido estos días? ¿Me pasaron cosas muy distintas? ¿Vivo en el mismo lugar? ¿Vivo con los mismos de siempre? ¿Qué significó en mi vida, en la Pascua del 2024, ¿no? Sí, 2024, que Jesús, haber celebrado la resurrección de Jesús? Me cambia la vida que Jesús esté vivo. Pero la vida, no el momentito de oración, el ratito que la paso bien, la misa, no, la vida. La vida, siento distinto, pienso distinto, reacciono distinto frente a las cosas que me pasan, sabiendo que Jesús resucitó y está vivo. Porque esta es la clave, porque vos decís, ¿cómo puede ser que estos tipos en 50 días hayan cambiado tanto? Porque después viene el Espíritu Santo y ellos salen, y los mismos cobardes que el Viernes Santo lo abandonaron a Jesús y lo dejaron solo, después salen a la calle y hablan a la gente y murieron todos mártires. ¿Qué les pasó? Jesús resucitó y está vivo. Este es el tema. ¿Y a qué viene el Espíritu Santo? Otra buena pregunta. ¿A qué viene el Espíritu Santo? Lo había prometido Jesús. Ayer lo recordaba Marito también, el pasaje cuando Jesús le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Jesús? Si yo me voy, ya no me van a tener que ir a buscar a Samaria, a Galilea, a Cafarnaúm, a Jerusalén, a Jericó, porque va a venir el Espíritu. ¿Y qué va a hacer el Espíritu? Va a hacer que la resurrección, además de ser un hecho histórico, sea algo que tiene que ver con mi vida. No es algo que anda flotando en el aire. Jesús resucitado, una cosa a la que le rendimos culto, representada en un cirio, más o menos algo entendemos de la misa. No, está dentro tuyo eso. Todo eso pasa en vos. Todo eso está en vos. Y eso se lo debemos, y esa es la acción del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Todo eso que pasó, ponerlo en nuestro corazón. ¿Todos estamos bautizados? ¿Con un poquito de alegría? Sí, porque si no la gente... ¿no? Está triste. Otra preguntita. ¿A alguno se le venció la gracia del bautismo? No. O sea que la segunda lectura... Estamos complicados con la segunda lectura. ¿Qué dice Pablo? Habla de la acción del Espíritu en el corazón del creyente, de la acción del Espíritu en el corazón del bautizado. Entonces dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino lo apoya el Espíritu. Porque como Jesús resucitó y el Espíritu puso todo eso en mi corazón, la invitación es a buscarlo adentro. La invitación es que yo, así como voy a un templo y hago genuflexión y siento que estoy en un lugar sagrado, pueda llegar a descubrir que lo que hay dentro mío también es sagrado. Porque lo puso Dios. Entonces yo me tengo que meter adentro mío, venciendo mis encierros, venciendo mis miedos. Además, el que les dijo a ustedes que lo único que tenemos que buscar adentro son nuestros pecados, es un mentiroso.
Porque no es pecado nada más lo que tenemos adentro. Siempre que nos dicen, revisemos nuestro interior, pensamos nuestros pecados, pensamos nuestras miserias, bueno, ni hablar de las de los demás. ¿Y los dones? ¿Y los dones? ¿Y lo que Jesús te regaló? Cualquiera que piense o diga que no tiene dones, está negando la acción del Espíritu. Cuidado con esto, Cuidado con esto. Negar la acción del Espíritu, dice Jesús, es... Entonces yo me meto adentro mío, busco, y es como para un chico entrar en una juguetería. Porque encuentro tanta riqueza, que no es mía, la ha puesto Dios en mí, que me hace capaz de un montón de cosas buenas, de un montón de cosas lindas, y las tengo. Por eso le pregunté si se le había vencido el bautismo, porque la tenemos, lo tenemos. Todo esto que habla Pablo de los dones, dice, a cada uno el Espíritu se le manifiesta para el bien común. Todo esto está en nosotros. Si los cristianos, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el mundo horrible que nos toca vivir. Y no es una responsabilidad por ser malos, es una responsabilidad del viejo pecado de omisión. Porque pudiendo hacer un montón de bien por todo lo que tenemos adentro, muchas veces nos negamos. El miedo, el encierro, la tristeza, las broncas, los rencores, todo eso nos paralizan. Cuando en realidad tenemos tanta cosa hermosa dentro para dar. Tanta riqueza. Es cierto que hay una actitud inteligente, que es tomar todas estas riquezas que Dios nos dio y guardarla y enriquecer nuestra vida con esas riquezas que Dios nos dio. Esta es una actitud inteligente, muy inteligente. Dice Jesús que si uno hace eso se va al infierno, pero es una actitud muy inteligente. La otra es tomar lo que Jesús nos da y ponerlo al servicio de los demás. Dice Jesús que si uno hace eso, tiene muchas posibilidades de ir al cielo. Porque Dios te lo da para eso. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común, dice Pablo. Fíjense Pablo. Pablo es un tipo generoso, es un tipo impetuoso, es un tipo valiente, que defiende la religión judía hasta las últimas consecuencias. Después es un hombre generoso, impetuoso y valiente. Pablo no pierde las virtudes. Lo que cambia en Pablo es el conocimiento de Jesús. Como lo conoce a Jesús ahora, entonces saca de adentro todo lo que Jesús le dio y lo pone al servicio de esas comunidades que fundó, porque de eso se trata. De eso se trata. Pentecostés es esto, es Jesús resucitado, el Espíritu que viene y te pone en el corazón todo lo que te da Jesús resucitado y vos lo ponés al servicio de los demás. Así nació la iglesia y así tiene que vivir la iglesia. Estamos llamados a esto. Estamos llamados a esto. Es muy lindo lo que nos propone la palabra. Y por eso les decía al principio, tratemos de meternos en esto y pensemos en estos días de la Pascua hasta hoy, ¿cómo ha sido mi vida? ¿He disfrutado de la resurrección de Jesús? ¿O me acuerdo los domingos cuando vengo a misa, veo el cirio prendido, o Marito y yo hablamos de esto? ¿Me llena la vida, me cambia la vida que Jesús esté vivo? ¿Y cómo vivo toda esta realidad interior? Esto que voy a decir, créanme que lo digo con todo respeto y con toda valoración, por favor. Pero hoy hay cursos para aprender a escuchar, cursos para aprender a hablar, cursos para acompañar, cursos para contener, lo cual está muy bueno. Ahora, todo eso te lo enseñan de afuera. Adentro no se te ocurre nada. Los padres de la iglesia, ¿saben cómo llamaban al Espíritu Santo? El maestro interior. El que te enseña desde adentro como para que vos también te sientas capaz. Por ahí no necesitas hacer un curso largo para aprender a escuchar al hermano, para decirle una palabra de aliento, para contenerlo, para acompañarlo. Siempre estamos... Es como si la vida nuestra fuera una deuda con el afuera. Entonces recibimos y devolvemos lo que nos dan. Y nos perdemos toda la riqueza que tenemos adentro. Que la tenemos. Eso es un acto de fe esto, ¿no? Por eso les decía, tratemos de involucrarnos, de situarnos. Dice Pablo que el Espíritu está en todos y en todos derrama sus dones para que los pongamos al servicio de los demás. Esto es transformar el don en carisma. El don es un regalo que Dios me da, cuando yo lo pongo al servicio del otro se convierte en carisma. Eso quiere decir que una persona es carismática. Quiere decir que pone el don que recibió de Dios al servicio de los demás. Yo creo que tendríamos que preguntarnos esto, sinceramente, la valoración que hacemos de las riquezas, para ser agradecidos. Es mucho lo que Dios nos da. Es mucho lo que Dios nos da. Y por ahí necesitamos recrearlo todo eso, reavivarlo. Si no nos envejecemos, no nos sentimos a veces, no me contesten, rutinarios, como que nos repetimos siempre más o menos con lo mismo. Como que tenemos deudas afuera, las deudas son afuera, y entonces, y no hablo de las económicas, las deudas son afuera, y entonces uno tiene que quedar bien con el afuera, como si lo de adentro fuera de segunda.
¿Y qué tal si frente a las cosas que nos pasan, fuésemos capaces de elaborar desde adentro una respuesta del Espíritu, una respuesta del Evangelio, una respuesta de Jesús? En vez de comer desperdicios, de vez en cuando prepararnos nosotros mismos un rico manjar y compartirlo con los demás, con esas riquezas que tenemos adentro. Que entre tantas razones que tenemos para el miedo, para el encierro, para la tristeza, se imponga Jesús resucitado. Que la fe que tenemos en Jesús vivo sea más fuerte que todas esas cosas. Y que nos invite a buscarlo adentro. Que tengamos hacia nuestro interior la misma reverencia que tenemos en un templo. Que hagamos genuflexión y sepamos alabar y agradecer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque verdaderamente es de Dios. Y si bien es cierto que tiene que convivir el trigo con la cizaña, hagamos que ese trigo realmente sea cada vez más fuerte, lo regamos con la palabra, lo regamos con la Eucaristía, lo renovamos con el sacramento de la reconciliación, lo celebramos como iglesia. Bueno, que todo eso realmente adentro nos dé vida y nos ayude a andar por este mundo difícil, fuertes, confiados, esperanzados, más allá de todas las situaciones por ahí difíciles que nos tocan vivir. Que Jesús resucitado y que su Espíritu nos mantengan siempre en la alegría, la esperanza y la confianza del amor que Dios nos tiene. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la tierra. Envía tu Espíritu.